Buenos días, mi nombre es Betty Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. A continuación hablaré sobre la sucesión intestada. Uno de los momentos más difíciles en nuestras vidas es cuando acontece la pérdida de algún familiar. Unido al dolor que implica esta situación, nos abocamos también a la realización de diversos trámites relacionados a su deceso. Teniendo en cuenta que el artículo 61 de nuestro Código Civil refiere que la muerte pone fin a la persona, lo cual trae un hecho importante, ya que desde el momento de la muerte de una persona los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Artículo 660 del Código Civil, Suta Vidal 2020. En consecuencia, se genera un cambio de titularidad en el patrimonio del causante y son los sucesores los llamados a heredar, debido a que tienen vocación hereditaria. Esta acción puede provenir de dos fuentes. Son llamados a heredar porque el causante realizó un testamento y esta declaración de última voluntad sirve de sustento para reclamar una herencia. O, a falta de testamento o problemas con este, se recurre a la sucesión intestada o sucesión legal, Suta Vidal 2020. Se puede apreciar que la sucesión intestada o legal se aplica a falta de la sucesión testamentaria y que inevitablemente los bienes, derechos y obligaciones del causante se transmitirán a sus herederos, haya dejado testamento o no. La sucesión intestada es la aplicable en la inmensa mayoría de los casos, resultando la testada una verdadera excepción. Joseph Rand citaba que en el año 1928 de las sucesiones declaradas en Francia, las 4/5 partes eran intestadas, siendo solo 1/5 parte testada. Esa proporción, que al ilustre tratadista francés le parecía intimidante a favor de la sucesión am intestato, resulta mucho mayor en nuestros países. Hay quienes justifican un especial favor por la sucesión testamentaria y otros le dan mayor dignidad a la sucesión intestada. En todo caso, como afirma Reciño, resulta estéril la disputa sobre la prioridad de cualquiera de las sucesiones. Ferrero Costa, 2012. Según lo citado por el autor Castilla Feria, la sucesión es un proceso jurídico que afecta al hombre, sucediendo la vida a la muerte. Une tanto la sucesión y familia que se puede afirmar que va de la mano desde tiempos antiguos. Es la forma de una propia familia de seguir lo conseguido en vida de un integrante de esta propia familia, no divagando este patrimonio en un mundo de incertidumbre, por así decirlo. Darle seguridad a esa parte que sigue viva. Por ello, jurídicamente se ha dado una regulación natural, puesto que a falta de testamento es la familia legítima que recibe esa herencia y no otra persona. Entonces, de lo citado, se puede advertir que la sucesión intestada debe ser entendida como una forma de asegurarse de que el patrimonio obtenido por una persona al momento de su fallecimiento no vuelva a la esfera de lo indeterminado o lo no previsible. Contrario a ello, considerando el valor de unidad que asiste a la familia, se reconoce a esta última como la legitimada para obtener los beneficios que puedan surgir del esfuerzo que en vida representó para el causante la adquisición de dichos bienes, porque se parte de la razonable presunción de que esa hubiese sido la voluntad del fallecido. Por eso, se concibe a la sucesión como una garantía que involucra fines más relevantes que la sola propiedad, sino la prevalencia de protección familiar como manifestación constante de sus miembros aún después de la muerte. El derecho sucesorio debe encontrarse acorde con las instituciones y valores en materia de organización económica y social que se hallan contenidas en la norma fundamental. Así, en el orden individual patrimonial se tiene el interés del titular fallecido y su posibilidad de determinar, más allá de la muerte, el destino de sus bienes. En el orden familiar, la necesidad de proyectar el vínculo familiar y la unidad, así como el sostenimiento de la familia más allá del fallecimiento del causante, y los de orden colectivo en el mantenimiento del orden público constitucional. Confiabilidad del régimen testamentario, satisfacción de las deudas del causante, exacción del impuesto sucesorio. A continuación, vamos a definir lo que es la sucesión intestada. La sucesión intestada, según Fernández Arce, es una clase de sucesión hereditaria que tiene lugar cuando el causante carece de testamento o este es declarado nulo o caduco. En tales casos, es menester recurrir de modo supletorio a esta forma legal. Artículo 815, incisos 1, 3 y 4 del Código Civil.
Otras veces desempeña función complementaria o mixta, como cuando el testamento no contiene institución de herederos, no obstante existir hijos del testador, y el testamento solo contiene institución de legatarios. Artículo 815, inciso 2 y 5 del Código Civil. Es competente el juez de paz o el notario público para hacer esta declaración de herederos. Los casos que prevé el artículo 815 tienen naturaleza procesal y por tanto es norma de orden público. Es llamada también ab intestato, legal o legítima, y viene a ser la sucesión que se difiere por disposición de la ley a falta de efecto o insuficiencia de disposiciones testamentarias, lo que ocurre en numerosos casos, que son la mayoría, en que la voluntad del causante no llega a ser conocida por haber fallecido sin dejar testamento o cuando habiéndolo hecho resulta incompleto, nulo o ineficaz. Zárate del Pino, 1999. Observamos que la sucesión intestada cumple dos funciones en el derecho sucesorio. En primer lugar, una función supletoria, pues suple la ausencia de manifestación de voluntad del causante, siendo este el rol principal, pues todo el desarrollo del proceso hereditario se hace en estricta aplicación de las normas legales. Así tenemos que los llamados a la sucesión, la participación, la concurrencia o exclusión de los sucesores, la liquidación de la sucesión igualmente, los termina siendo la ley. Aguilar Llanos, 2011. Una segunda función importante que cumple la sucesión intestada es la de servir de complemento a la sucesión testamentaria, cuando éste es insuficiente para regular la sucesión del causante. En este último caso nos encontramos ante una sucesión mixta, hoy perfectamente aplicable. A propósito de la concurrencia de la sucesión mixta, se debe señalar que este era inconcebible en el derecho romano, donde tenía primacía la sucesión testamentaria, y en defecto de esta la sucesión legal, pero no podían coexistir ambas. En tal razón, se puede entender a la sucesión intestada o sucesión legal como aquella que opera o bien en defecto o bien como complemento de la sucesión testamentaria. En el primer caso, el causante carece de testamento o este es declarado nulo o caduco. Artículo 815, inciso 1, 3 y 4 del Código Civil. En el segundo, la sucesión testamentaria es insuficiente para regular la sucesión del causante como cuando el testamento no contiene institución de herederos, no obstante existir hijos del testador, y el testamento solo contiene institución de legatarios. Artículo 815, inciso 2 y 5 del Código Civil. Casos de sucesión intestada. De acuerdo al artículo 815 del Código Civil peruano, artículo 815. Casos de sucesión intestada. La herencia corresponde a los herederos legales cuando el causante muere sin dejar testamento, el que otorgó ha sido declarado nulo, total o parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial o se declara inválida la desheredación. El testamento no contiene institución de heredero o se ha declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye. Otro. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendientes. El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador, o por no haberse cumplido la condición establecida por este, o por renuncia, o por haberse declarado indignos a estos sucesores sin sustitutos designados. El testador, que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona con respecto a los bienes de que no dispuso. La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada no impide al pretérido por la declaración haga valer los derechos que le confiere el artículo 664. Es bueno precisar que la sucesión intestada no solo opera ante ausencia total de testamento, que vendría a ser el caso típico, sino que también se da cuando existiendo testamento, el testador no ha instituido herederos o no existiendo herederos forzosos no ha instituido herederos voluntarios, o no ha dispuesto de todos sus bienes en legados o cuando algunas disposiciones testamentarias terminan siendo invalidadas. En estos supuestos nos encontramos con sucesiones mixtas y ello es posible en casos donde se aplica el testamento, pero también se acude a las normas de sucesión legal. Aguilar Llanos, 2011.
En los incisos 1, 3 y 4 del artículo 815 del Código Civil, la sucesión intestada es aplicada de forma supletoria, mientras que en los incisos 2 y 5 del mismo artículo opera de forma complementaria. El parentesco. La palabra viene del verbo parere, parió, engendrar, produir. El parentesco es el cimiento de toda la doctrina de la sucesión ab intestatum. En efecto, no puede hablarse de sucesión en esta si no se establece el lazo de parentesco a excepción del vínculo uxorio y de la sucesión por parte del Estado. Ferrero Costa, 2002. El parentesco es el vínculo existente entre personas que pertenecen a una misma familia, es decir, aquel establecido entre todas aquellas personas que comparten vínculos sanguíneos o de afinidad, como relación jurídica entre dos o más personas unidas por sangre o por la ley. El parentesco impone a los relacionados entre sí comportamientos recíprocos, cuya transgresión conlleva las consecuencias que determina la ley. Barsi Rospigliosi, 2011. Dicha institución produce efectos jurídicos, imponiendo deberes, concediendo derechos y fijando determinadas restricciones, así como limitaciones. Los efectos no son iguales, dado que dependen de la clase de parentesco que se trate. El parentesco por consanguinidad crea efectos más intensos que el parentesco por afinidad. Incluso dentro de la consanguinidad depende si son en línea recta o colateral. Siguiendo a Bossert y Zanoni, la existencia de relaciones jurídicas derivadas de la consanguinidad, la afinidad o la adopción determina el parentesco. En suma, podemos definir al parentesco como aquella relación existente entre los miembros de una familia en razón de la consanguinidad, de la afinidad, matrimonio y de la adopción civil, teniendo efectos más intensos los vínculos consanguíneos que aquellos por afinidad. Proseguimos con el desarrollo puntual del parentesco por consanguinidad. Parentesco consanguíneo, parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral. El parentesco consanguíneo se da en dos líneas, la recta y la colateral. El parentesco en línea recta es ilimitado, teniendo como única restricción la que impone la naturaleza. Así resulta muy difícil que aparezca en la herencia un pariente en la línea recta más allá del cuarto grado. Tendría que ser el padre del tatarabuelo o hijo del tataranieto del causante. El parentesco en línea recta puede ser ascendente o descendente, excluyendo este último orden al anterior para efectos sucesorios. Este principio está expresamente establecido en el artículo 817, Ferrero Costa, 2012. Mientras los parientes en la línea recta son las personas que descienden una de otra, los parientes en línea colateral son las personas que provienen de un ascendente común, pero que no descienden una de otra. Artículo 236. Por disposición de este último artículo, este parentesco solo produce efectos civiles hasta el cuarto grado, principio que es corroborado en el artículo 816 en relación al derecho de sucesiones. Para Aguilar Llanos, en el parentesco se comprenden las líneas, la rama y el grado. La línea es la sucesión ordenada y completa de personas que proceden de un tronco ancestral común. Tronco, persona a quien reconocemos como ascendiente común, las personas de cuyo parentesco se trata. La línea es recta y colateral o transversal. La línea recta está formada por personas que descienden unas de otras, y la colateral por personas que, sin descender unas de otras, unen sus líneas rectas en un ascendiente común. Dentro de la línea recta se conoce a la rama que pueda ser ascendente, de donde procede la persona, esto es, sus ancestros, o descendiente, los posteros o aquellos que descienden de la persona. El grado es la distancia, tránsito o intermedio entre dos parientes. En la línea recta, el grado de parentesco se determina por el número de generaciones y en la línea colateral se calcula subiendo de uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro artículo, 236. De esta forma, un sujeto es pariente de primer grado con su hijo, de segundo grado con su nieto, de tercer grado con su bisnieto y de cuarto grado con su tataranieto. Esa misma persona será pariente de primer grado con su padre, de segundo grado con su abuelo, de tercer grado con su bisabuelo y de cuarto grado con su tatarabuelo. Ferrero Costa, 2012.
Por otro lado, una persona es pariente de segundo grado de su hermano, de tercer grado de su tío y sobrino y de cuarto grado de su primo hermano. Ibidem 632. En conclusión, el parentesco consanguíneo se subdivide en parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral. En la primera forma se admiten los ascendientes y a los descendientes, excluyendo estos a aquellos. En la segunda forma, el vínculo que une a los miembros de una familia es una persona en común, pero no descienden el uno del otro como en el caso de la línea recta. Órdenes sucesorios. De conformidad con el artículo 816 del Código Civil, dice: órdenes sucesorios son herederos del primer orden los hijos y demás descendientes del segundo orden, los padres y demás ascendientes del tercer orden, el cónyuge o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho, del cuarto, quinto y sexto órdenes respectivamente los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados en este artículo. Al fallecer el causante, puede sobrevivirle una parentela numerosa. Sin embargo, teniendo todos ellos vocación sucesoria por el nexo familiar que tienen con el causante, no todos van a ser sucesores, pues no sería justo que la ley designe conjuntamente a todos los parientes sin hacer diferencias que naturalmente existen entre los familiares del causante. Por ello, se hace una clasificación entre todos los parientes otorgándoles un orden hereditario que viene a ser una jerarquía preferencial. Todo ello se hace de acuerdo con los sentimientos del causante, al menos eso es lo que se presume. Aguilar Llanos, 2011. Diremos que los parientes en línea recta tienen un derecho preferente y excluyente con respecto a los parientes colaterales y dentro de la línea recta. Los descendientes terminan excluyendo a los ascendientes. Ibidem. Respecto a los tres primeras órdenes sucesorios, la profesora Suta Vidal nos dice que son reconocidos como herederos forzosos, según lo estipulado por el artículo 724 del Código Civil, lo cual significa que ellos tienen derecho a una legítima, que es aquella parte de la herencia que no puede ser dispuesta por el testador cuando tiene herederos forzosos. También se debe tomar en cuenta que existen otros parientes que pueden heredar a falta de los anteriores. Estos son los llamados herederos legales. Y así tenemos herederos de cuarto orden, los parientes colaterales de segundo grado de consanguinidad, es decir, los hermanos del causante. Herederos de quinto orden, los parientes colaterales de tercer grado de consanguinidad, es decir, sobrinos y tíos del causante. Herederos del sexto orden, los parientes colaterales de cuarto grado de consanguinidad, es decir, primos, hermanos, sobrinos, nietos y tíos abuelos. Suta Vidal. En conclusión, en la sucesión intestada existe un orden hereditario preestablecido por ley. En el caso de los tres primeros órdenes sucesorios, estos son además herederos forzosos y en el caso de los tres últimos órdenes, estos son los llamados herederos legales, quienes heredan a falta de los herederos forzosos. La razón de la preferencia de uno sobre otro radicaría en los sentimientos del causante por sus herederos. El trámite de la sucesión intestada. La sucesión intestada es el documento emitido por el juez o por el notario en el que podemos ser declarados herederos cuando una persona fallece sin dejar testamento. Este trámite también es conocido como declaratoria de herederos. La sucesión intestada puede ser tramitada por todas las personas que consideren que tienen derecho a heredar. Esto es por el cónyuge, por la conviviente, por los hijos, por los padres. La solicitud que se presente ante el notario juez debe contener a todos los posibles herederos. Esta solicitud debe ser presentada ante el notario o el juez del lugar del último domicilio del causante. ¿Cuáles son los documentos que debemos presentar ante el notario o el juez para ser declarados herederos? La solicitud de sucesión intestada, la que debe estar firmada por el heredero y autorizada por un abogado. La partida de defunción,
la partida de matrimonio, las partidas de nacimiento, el certificado negativo de sucesión, intestada expedida por la SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso sobre una sucesión. El certificado negativo de testamento, igualmente expedida por la SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de un testamento. Trámite judicial. La sucesión intestada se tramita como proceso no contencioso en virtud del artículo 749, inciso 10 del Código Procesal Civil. El resto de disposiciones relativas a la sucesión intestada, que va desde quienes pueden solicitarla, los requisitos de admisibilidad, la legitimación pasiva, la ejecución, están contempladas del artículo 830 al artículo 836 del Código Procesal Civil. El trámite notarial. La Ley 26.662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos en adelante, LCNA-NC, prevé en su artículo 1, inciso 6, que los interesados pueden recurrir ante notario para tramitar la sucesión intestada. El resto de disposiciones relacionadas a la sucesión intestada, que van desde la procedencia, requisitos, inclusión de otros herederos, protocolización e inscripción, están previstas del artículo 38 al artículo 44 de la LCNA-NC. Consideraciones sobre el trámite de sucesión intestada. Antes de la decisión definitiva que tome el notario juez sobre nuestra condición de herederos, estos últimos mandan a publicar el trámite de sucesión intestada en el Diario Oficial El Peruano y en otros de mayor circulación, con el propósito de que las personas que también se consideren con derecho a heredar soliciten que se les incluya en la sucesión. Al obtener y recibir el acta notarial o la sentencia judicial consentida, en virtud del cual se nos declare herederos, debemos inscribir la sucesión intestada en la SUNAR. Para ello, deben presentar los siguientes documentos: formato de solicitud de inscripción, acta notarial o sentencia judicial consentida de sucesión intestada. Presentados estos documentos serán remitidos al registrador público para su evaluación y, de cumplirse con los requisitos legales correspondientes, se procederá a la inscripción. La calificación de inscripción de una sucesión intestada en los registros públicos tiene un costo de 20 soles y se efectúa en un plazo de 48 horas. Los costos notariales son variables y dependen de cada notaría. Conclusiones. Se puede concebir a la sucesión intestada o sucesión legal como aquella que opera o bien en defecto o bien como complemento de la sucesión testamentaria. En el primer caso, el causante carece de testamento o éste es declarado nulo o caduco. Artículo 815, inciso 1, 3 y 4 del Código Civil. En el segundo, la sucesión testamentaria es insuficiente para regular la sucesión del causante, como cuando el testamento no contiene institución de herederos. No obstante existir hijos del testador, y el testamento solo contiene institución de legatarios. Artículo 815, inciso 2 y 5 del Código Civil. Se puede definir al parentesco como aquella relación existente entre los miembros de una familia en razón de la consanguinidad, de la afinidad, matrimonio y de la adopción civil, teniendo efectos más importantes los vínculos consanguíneos que aquellos por afinidad. El parentesco consanguíneo se subdivide en parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral. En la primera forma se admite a los ascendientes y a los descendientes, excluyendo estos a aquellos. En la segunda forma, el vínculo que une a los miembros de una familia es una persona que en común pero no descienden el uno del otro, como en el caso de la línea recta. En la sucesión intestada existe un orden hereditario preestablecido por ley. En el caso de los tres primeros órdenes sucesorios, estos son además herederos forzosos, y en el caso de los tres últimos órdenes, estos son los llamados herederos legales, quienes heredan a falta de los herederos forzosos. La razón de la preferencia de unos sobre otros radicaría en los sentimientos del causante por sus herederos. Existen dos formas de tramitar la sucesión intestada: una a través del Poder Judicial, artículos 830 al 836 del Código Procesal Civil, y vía notarial, artículos 38 al 44 de la Ley LCNA-NC.
Muchas gracias. Eso es todo.